Decía el salmista: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Este es el mismo salmo que leyó el hermano Yamil, pero es precioso este salmo. Señor, si mirases a los pecados, ¿quién podrá mantenerse? ¿Quién podrá sostenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Y dice el salmista: esperé yo a Dios, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Y por eso cada semana las puertas de este lugar se abren y parte del pueblo de Dios en el mundo viene a este lugar a adorar con nuestras voces, con nuestros pensamientos, pero a adorar al que es Rey de Reyes y Señor de Señores, y en aquel en el que está puesta nuestra esperanza. Como dice el salmista: en Dios esperó mi alma. Mi alma espera a Dios más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Y con esta idea del Salmo 130, les animo a que abran sus Biblias o enciendan sus Biblias en la epístola del apóstol Juan, la primera epístola del apóstol Juan. Y creo que ya sí estamos terminando la carta. Estamos en el penúltimo, ¿no, jefe? En el penúltimo encuentro, gracias, Joe, o sermón dedicado a esta carta. Primera de epístola de Juan, capítulo 5, a partir del verso 13. Yamil, ¿va a haber proyección? Ya, ok. A partir del verso número 13. Y oramos. Amado Dios, gracias porque como pueblo tenemos esperanza, esperanza que ha nacido en ti, esperanza que se fundamenta en tu amor, esperanza que crece y se sostiene en tus promesas, sabiendo que un día te veremos tal como eres. Aquí estamos delante de ti, imperfectos, inmerecedores de tu amor, pero aquí estamos, Señor, diciendo como Pedro: ¿y a quién otro iremos? Si solo en ti, oh Dios, hay palabras de vida eterna. Aquí estamos, tu pueblo, adorándote, Rey, bendiciéndote, deseando, Señor, que nos hables y que nuestro espíritu se edifique con tus palabras, con tus verdades. Gracias por esta iglesia, gracias por este día, gracias porque aunque hay tormentas a nuestro alrededor de diferentes naturalezas, en ti está nuestro descanso. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, mis hermanos, voy a comenzarles a leer el texto. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida.
Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos hijos, que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Muy bien. La semana pasada empezamos a compartir el capítulo 5 y estuvimos hablando algunas verdades bonitas, profundas, que contiene esta primera sección del Salmo. Esta semana, si Dios permite, vamos a terminarlo. Quiero hacer un paréntesis rápido, dar la bienvenida a hermanos que ya son de casa, después de un tiempo sin verlos, ya están aquí de nuevo, los hermanos del seminario. Bienvenidos a su casa. Unos hermanos nuevos que veo que nos visitan, bienvenidos. Esta es su casa. Mi amigo el pediatra, doctor Eduardo, bienvenido. Esta es su casa. Y aunque no diga los nombres de todos, porque quizás no los conozca a todos, bienvenidos. Esta es su casa. Y es una oportunidad preciosa que tenemos para juntos en su casa aprender del Señor. Este sermón se llama de esa manera, las certezas de Juan. ¿Y por qué hablo de eso? Porque es una porción relativamente pequeña, tiene 8 versos. Gracias, bueno, sentía que estaba gritando. 8 versos, pero en estos 8 versos estamos viendo que Juan comienza a dar conclusiones de las ideas que ya él ha venido desarrollando a lo largo de la carta. No digo que sea la conclusión de la carta, pero evidentemente Juan va cerrando ya las ideas que ha ido desarrollando y va planteando conclusiones, ideas que son sentencias que ya van cerrando, digamos, de forma concreta lo que él ha venido defendiendo, ¿verdad? La semana pasada habíamos hablado sobre eso, las 3 grandes ideas que él defiende y demás. Aquí vemos que él comienza a presentar eso como conclusiones, como sentencias. Y es interesante porque vamos a verlas, y es esa idea de las sentencias o las certezas, las convicciones que él va mostrando en la carta, que vamos a dividir el sermón en 3 grandes bloques, basados en esas certezas que él muestra. E interesante, vamos a hablar del origen de esas certezas, que tiene que ver con el pensamiento, lo que Juan está pensando acerca de Dios. Muy bien, les adelanto a grandes rasgos, eso es de lo que vamos a hablar en el día de hoy. En 8 versos, Juan repite en 5 ocasiones la palabra sabemos, en plural, él y su auditorio. Sabemos esto, sabemos lo otro, sabemos lo otro. Y para empezar ya a hablar de la primera parte de la predicación, vamos a hablar sobre la primera certeza que Juan nos ofrece, y es la certeza del estado actual del creyente. Él dice, quiero que ustedes tengan esto claro. ¿Cuál es el estado actual de esas personas? Recuerden, bajo un ataque de falsas enseñanzas, falsos maestros, falsas ideas que ya los estaban afectando, y a ellos, Juan les dice, me interesa que entiendan cuál es su posición hoy. Y es esta, escuchen, verso
13. Estas cosas les he escrito a vosotros que creen en el nombre del Hijo de Dios. Hoy, en mi entretenimiento, dejé el iPad en la casa y ya con 40 años, esta letrica me cuesta un poquito de trabajo. Por cierto, lo hizo un oftalmólogo. Ya tengo que empezar a hacer así. No, está bien. No, está bien. Es solo algunas noticas que quería compartir con ustedes tal y como la tenía escrita aquí. Muy bien. Esto después ustedes lo editan, quitan todo esto en el video. Muy bien. Verso 13. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. Aquí quiero detenerme para que hablemos de dos detalles. El primer detalle es a quién él le está dirigiendo, ¿verdad? La carta. Está diciéndole, le estoy hablando a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. Y es que para empezar a entender de las certezas que Juan está mencionando en esta última porción, no podemos perder de vista que le está hablando a creyentes. Eso es importante. Les está hablando a creyentes. Ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. Recuerden, a lo largo de la carta, él usa frases que te hacen concluir que le está hablando a cristianos. Les habla de hijitos, ¿verdad? Hablamos de eso al inicio de la carta. Hijitos, hijitos míos, amados hermanos. O sea, hay muchas referencias a los destinatarios que nos hacen pensar que son creyentes. Y aquí él mantiene el patrón. Les dice, ustedes. La forma en la que los identifica como cristianos es así, con esa frase. Ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. Bien, a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, les escribo la carta. Ese es el primer detalle que quiero que noten. Y el segundo detalle que quiero que noten es la declaración de propósito que hace Juan. A ustedes que son hijos de Dios, ¿para qué les escribo? ¿Para qué? Miren el para qué. Para que sepan. Lo dice el texto. Para que sepan. Claro, en el español de la Reina Valera, sepáis. Pero la idea es la misma. Para que sepan. ¿Qué cosa? Que tienen vida eterna. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de la realidad de la muerte? De lo fuerte que es esa realidad y cómo golpea a todos y cada uno de los seres humanos. E intencionalmente quedó ese tinte pesimista, melancólico sobre esa realidad. Pero es para decirles hoy que aunque esa realidad es real, Juan quiere que su auditorio, y por el Espíritu Santo a nosotros, Dios quiere que sepamos que hay una verdad aún mayor para que sepan que tienen vida eterna. Y esta vida, ¿en quién está? La respuesta está en el verso 11 de la parte de arriba. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Juan es así. En esta carta todo el tiempo ha hablado de grandes contrastes. Si no eres esto, eres esto. Si no eres esto, eres esto. Si eres esto, no eres esto. No te lo adorna, te lo dice claro, pam, pam. Y aquí sigue su patrón. Si tienes al Hijo, ¿tienes la vida? Les pregunto, ¿tienen al Hijo? ¿Tienen la vida? ¿Vamos a enfermar mañana? Sí. ¿Vamos a morir en algún momento mañana? Sí. ¿Podemos pasar trabajo en esta vida que nos toca vivir? Sí.
Y eso cambia la realidad que Juan está diciendo acá, a esta iglesia atormentada, amenazada por falsas enseñanzas. No. ¿Tienen al Hijo? ¿Tienen la vida? Pero esa certeza la va a experimentar en su corazón aquellos que creen en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, muy rapidito en la predicación, les quiero hacer una aplicación de esta verdad. Hermanos, amigos, cuando nosotros les hablamos a personas que no conocen nada de Dios, seamos pacientes. Si no nos entienden, si no comparten lo que les estamos diciendo, si se burlan por lo que les estamos diciendo, igual, seamos pacientes. La certeza se genera en el corazón de una persona que ha creído en el nombre del Hijo de Dios. El que aún no ha creído en Jesús, puede ser que no comparta lo que estás diciendo, que no entienda lo que estás diciendo, que se burle de ti, que hable mal de ti a tus espaldas. En estos días he estado poniendo algunos estados en el teléfono y alguien cercano a mí puso en respuesta a lo que yo puso en su estado, donde gobierna el fanatismo, no hay inteligencia o algo así puso. Y yo lo tomé como un ataque a mí, a lo que yo había puesto, pero dije, pero ten paciencia, o sea, me toca decir la verdad de Dios y tener paciencia, tener amor, porque es fácil amar al que te ama, es difícil amar al que te odia, pero el mandato está ahí igual. Ama al enemigo tuyo, ¿entiendes? Y si te obligan a caminar una milla, camina otra. Porque la sentencia nace y está latiendo en el corazón del creyente, aquel que ha creído en el Hijo de Dios. El que no ha creído en el Señor no tiene esa certeza. Y a nosotros nos toca hoy paciencia, amor, y tener las ideas claras también para defender tus argumentos, por supuesto. Hay que estar listo para presentar defensa de la fe que cada uno tiene. Muy bien. Seguimos entonces. Ahí está el primer sepan, para que ustedes sepan. Como hay estudiantes del seminario acá, les dejo una tarea. Busquen el uso de esa palabra, su uso en Strong, su definición. Y lo interesante, el Vine, y bueno, aquí hay doctores en teología, van a ver el uso tremendo de esta palabra, porque el sepan se usa cuando una persona tiene una convicción profunda acerca de algo. Es un conocimiento que ha venido o que se ha adquirido a través de los sentidos. Es un conocimiento que viene relacionado con la experiencia. Dicho de otra manera, está hablando alguien que sabe lo que está hablando. Juan es el que está diciendo estas palabras. Pero ese mismo Juan, esto es el final de la epístola, ese mismo Juan, al inicio de la epístola, nos dice, les estoy contando lo que oí, ¿se acuerdan? Les estoy contando lo que vi, les estoy contando lo que yo toqué. O sea, yo sé lo que les estoy hablando. Y ese autor, esa persona que vio en primera persona ahí a Jesús y vio todo lo que él hizo, lo que era desde el principio, dice Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos relacionado con el verbo de vida, de eso que yo aprendí como un testigo, una fuente primaria, un testigo ocular. De eso yo sé y quiero que ustedes sepan esa palabra. Les está hablando alguien con una convicción profunda, alguien que está convencido de lo que está diciendo. Seguimos. Avanzamos entonces a los versos 14 al 17.
Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. Y eso es interesante. Pedirá. Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Muy bien. La primera tentación en mí, cuando yo leo esta sección, es a querer indagar qué cosa es pecado de muerte. ¿Qué cosa es ese pecado por el cual Juan está diciendo que no se ore? Pero al hacer eso, y gracias a que Dios puso a mi hermano Yalexi, que estaba discutiendo un poco con él este texto, Yalexi me dice, sí, eso está bien lo que estás haciendo, pero te estás perdiendo el gran cuadro, el cuadro general. Porque el énfasis de este pedacito, Yamil, del 14 al 17, mi hermano, el énfasis de este pedacito no está en ese pecado de muerte o ese pecado por el cual Juan dice que no se pida, no. Lo más importante en esta sección es, y es la segunda certeza de la que les voy a hablar, les hablé de la certeza del estado actual. ¿Cuál era nuestra certeza? Tenemos vida eterna. Es cierto que nadie ha ido más allá de la muerte, de los que estamos acá, pero hay una promesa que se extiende más allá de la muerte en el cristianismo, en Jesús. Ahora, esa es la primera certeza. La segunda es esta, certeza, hermanos míos, de comunión. El creyente tiene una certeza de comunión. Otra palabrita, sinónimo, de relación con Dios. ¿Y cuál es la expresión en esta porción de esa comunión? Que podemos orar a Dios, podemos hablar con Dios, pero el texto dice que Dios nos oye, que Dios oye. Hermanos, si viviésemos 2000 años atrás, dependeríamos de un hombre, que muchas veces ni lo conocíamos, que una vez al año presentara un ritual con animales donde se vertiera sangre y se hiciera una especie de redención incompleta, insuficiente, porque había que repetirlo y repetirlo y repetirlo. Si viviésemos en esa época, dependeríamos de ese sacrificio y estaríamos en una situación, digamos, bien delicada. Pero gracias a Dios, porque el Cordero perfecto se ofreció. Y a veces yo digo, repetimos tanto esta idea, que a veces tengo miedo de que se pierda la profundidad, se banalice un poquito el mensaje y se pierda la profundidad de la idea. Hoy tú y yo podemos, si hemos creído en el nombre del Hijo de Dios, hoy, iglesia, tú y yo podemos ir a su presencia sin miedo y sabiendo que vamos a ser bien recibidos. Vamos a ser recibidos como un padre recibe a un hijo. Ustedes lo saben, no por mis méritos, no porque yo lo merezca, por el sacrificio de su hijo, que ahora me hace a mí apto para ir al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios y hablar con Dios. Hay una película que es una comedia de Jim Carrey, creo que es, sí, que Dios se le aparece y le dice, bueno, ok, sé tu Dios un día, y bueno, ocurre todo un problema porque él empieza a escuchar las oraciones de las personas. Y me interesa muchísimo porque en esa misma película donde Dios, el actor de Dios, se me olvida el nombre de él, ese mismo actor que hace de Dios en esa película, en una entrevista dice que Dios es el amigo imaginario de los adultos.
sea, te sientes solo, pues hablas contigo mismo y te da la idea de que estás hablando, de que hablas con Dios y en realidad estás hablando contigo mismo. El mundo de hoy nos ha llevado a un extremo de ceguera tremenda. Y te dicen, así como en esa película, si crees que estás hablando con Dios, pues lo que está bien, lo que estás haciendo es que es tu amigo imaginario, como adulto, y bueno, estás dándote una terapia, una psicoterapia de, digamos, pues converso con alguien, estoy hablando con alguien me está escuchando, y no es más que autosugestión. Pero para Juan hay una certeza de que podemos ir a donde está Dios y hablar con Dios. ¿Lo crees, iglesia? No tienen que responderme. Honestamente, yo no espero el amén. Solo quiero que recapacitemos. El mundo te dice cualquier cantidad de cosas. La lista es interminable. Juan te dice, esta es la confianza que tenemos en Él. Hay confianza que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él oye. Voy de nuevo, ¿usted ha entendido eso? Creador del cielo y la tierra, todopoderoso, que habita en luz inaccesible. En la Biblia dice que no hemos podido imaginar lo que Él tiene preparado para los que le aman. No hemos podido imaginarlo, ni los pintores, ni los escultores, ni el artista más iluminado. No ha podido ver lo que ese Dios tiene preparado para los que le aman. Ese quiere conversar contigo. Dice Juan, esta es la confianza que tenemos. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Entonces, ¿cuál sería la base que sostiene el orar? Bueno, mis hermanos, que Dios quiere comunicarse con nosotros. ¿Y cuál sería el principio que está contenido aquí? Si pedimos de acuerdo a su voluntad, entonces obtenemos lo que pedimos. Porque está el otro extremo. Dios no es un juguete que está ahí esperando a mi capricho. Dame, yo quiero. Y Él está en la obligación de dármelo. No, Él es soberano. La Biblia dice que es 3 veces santo. Aún los ángeles que están alrededor de Él tienen que cubrirse para poder estar al lado de Él. Ese soberano no se mueve por tus caprichos, tampoco. El texto dice, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, siempre y cuando oremos de acuerdo a su voluntad. Muy bien. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y dirás de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase, ¿qué? Muy bien. Hágase tu voluntad. El principio de la oración es, queremos, podemos relacionarnos con Él. Y las respuestas a nuestras oraciones van a venir, o van a estar alineadas con la voluntad de Dios. Con la voluntad de Dios. Muy bien. Yo no quiero evadir la realidad que está aquí, de que hay una cláusula que Juan pone del pecado de muerte. Juan habla sobre eso, sobre el pecado de muerte, por el cual él pide que no se pida. Pero antes de eso, les voy a decir que el texto dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, hermanos, dice que pedirá.
Y aquí hay otra aplicación bien rapidito. Cuando nosotros vemos a otro creyente cometer pecado, muchas veces lo primerito que hacemos es hacer así, miren, coger este dedo, que es poderoso este dedo, y levantar este dedo y en dirección al hermano apuntarle y decirle, fallaste. Es como si nos fuese más fácil, nos resultara más fácil hacer eso. Te vi. Te tengo guardadita una, mira. Vi lo que hiciste. Algunos se ríen, otros están más serios. Pero a veces hacemos eso, ¿cierto? Seamos honestos. Y ahora ninguno dice amén. Pero seamos honestos. Cuando vemos a alguien fallar, con una relativa velocidad decimos, te vi, pillín, te vi. Cuando Juan dice que lo que deberías hacer es ¿qué? Orar. Orar. Orar a Dios por ese hermano que está en esa falta. Sabiendo, orar a Dios por misericordia, esto lo agrego yo. Orar a Dios por misericordia. Sabiendo que la falta en la que él está incurriendo hoy puede ser tu falta mañana. Tú no estás exento de cometer el mismo error que cometió esa persona. Tampoco es que ya por eso me justifique y no lo corrija. No, Juan dice, ora por ese hermano, ora por ese hermano. Y cuando estuve hablando del tema, y cuando estuve estudiando sobre el tema del pecado de muerte, mi primera tentación igual fue ir a los comentaristas, a ver qué decía Hendrickson, qué decía Barclay, alguna frase de algún cristiano de siglos pasados. Pero Juan nos da la respuesta en su misma carta. En su misma carta, Juan nos explica de qué está hablando. En el capítulo 1, verso 2, en el 2:1 dice que Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Jesús fue el que se hizo propicio. Jesús fue el que pagó. Jesús fue el que pudo satisfacer las demandas del Padre. Les voy a hablar sobre ese pecado de muerte. Recuerden, estamos ahí, están conmigo, no se han entretenido. Les estoy hablando ahora sobre ese pecado de muerte. Y Juan empieza diciendo en su carta que Jesús es nuestra propiciación, aquel que pagó por nosotros. Gracias a Él hoy podemos estar en la presencia del Padre. Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en el 1 dice, escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces Juan nos empieza a decir, Él es nuestra propiciación, Él fue el que pudo pagar y satisfacer las demandas de un Dios justo, y Él mismo es nuestro abogado. Él es el que intercede frente al Padre por nosotros. ¿Quedó claro esa idea? Muy bien. Seguimos avanzando. En el 2:22, estoy un poquito perdido aquí porque en mi Biblia lo tengo ya todo marcadito para que sea más rápido. En el 2:22, Juan le dedica muchísima importancia acerca de lo que piensan otras personas de Jesús. Juan dice en el 2:22, ¿quién es el mentiroso? Mentiroso. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Y le da una categoría a ese mentiroso. Le dice, ese es el anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. O sea, no tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al
Padre. En el 3:23 dice Juan, y este es su mandamiento, hablando de Dios, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. En los tres que hemos leído hasta ahora, la pieza clave, ¿quién es? Jesús, ¿cierto? Propiciación, abogado. Si no dices que Él es el Cristo, eres un mentiroso y un anticristo. Y aquí está diciendo que el mandamiento claro que se nos ha dejado es que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Eso es 3:23. En el 4:15 dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, pues Dios permanece en él y él en Dios. Y en el 5, 11 y 12, ya se los leí, este es el testimonio, Dios nos ha dado vida eterna, esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces, según Juan, ese pecado de muerte es esa persona que vive negando a Jesús. Los comentaristas abundan mucho en esta idea y les puedo dejar los PDF para que lean en la casa con calma. Pero la idea que viene hablando Juan aquí es, ¿quién es Jesús? Recuerden, él está defendiendo a la persona de Jesús y a la obra de Jesús. ¿Quién es Jesús y cuán central Jesús es? Ha habido interpretaciones históricas, no voy a meterme en eso. Pero el punto está en Jesús. Jesús y la persona. Jesús y la persona. Aquella persona que viva una vida, ahora sí les voy a leer un parrafito que escribí. Una persona que se complazca en el pecado y una persona que considere el pecado como el curso de acción natural de su vida, esa persona va camino a la muerte. Se dirige a un estado en el que la idea del arrepentimiento ni pasa por su mente. Es el estado de una persona que se ha negado a escuchar a Dios tan frecuentemente, que ama su pecado, considera que es lo más normal y agradable del mundo y no le interesa Jesús y su sacrificio. Ese es un pecado de muerte. Ahora, nos toca a nosotros juzgar eso. O sea, lo que está haciendo esta persona ahora, que lo estoy viendo en un fallo, ¿es un pecado de muerte o no lo es? No, a mí no me toca juzgar eso. Yo tengo un mandato como iglesia. Yo debo de anunciar las verdades de Dios. Entendemos, porque está en su palabra, que es el Espíritu quien comienza una obra en la persona. ¿Qué va a pasar con esa persona? Yo no sé. Pero debo de juzgar, no, este es un borracho, este no, este es drogadicto, esta es una cualquierita, no, a mí no me toca. No, a ti no te toca juzgar eso. A ti y a mi iglesia no nos toca juzgar eso. ¿Va a terminar sus vidas practicando pecado de muerte o no? No sé. Yo soy un portavoz de buenas nuevas. Debo de hablarle a cada persona que Dios ponga en mi camino de lo que Dios ha hecho por él, por amor. ¿Y qué va a suceder con esa vida? No sé. Otra parte de la Escritura dice que uno es el que siembra, otro es el que riega, otro es el que cosecha. Tú no sabes si en la vida de una persona tú vas a ser el que esté regando, tú no sabes si tú vas a ser el que coseche, tú no sabes si tú simplemente eres el que siembra. Pero sabemos que hay un proceso. A nosotros nos toca orar. De nuevo, ven cómo este tema nos saca de la idea principal de la sección. La idea principal es la certeza que tenemos como iglesia de comunión con Dios, expresado a través de la oración. Podemos hablar con Dios, podemos relacionarnos con Dios. Y pasamos a la última parte de la predicación, hermanos míos.
Y aquí hay una certeza que es triple. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardados de los ídolos. Amén. Aquí Juan nos está diciendo, sabemos certezas, cosas que él tiene claras, hemos sido emancipados del poder del pecado. Lo sabemos. Ya el pecado no gobierna, hermanos, el pecado ya no te gobierna, no te define. Aunque luchas con él hoy, el pecado no te define. Eso es importante que lo entendamos. No dice quién tú eres. Amén. No, porque tú has hecho esto, aquello y lo otro. Sí, sí. Ese acta de decreto que era contrario a mí fue clavado en la cruz. Eso que yo hice no me define. Yo no soy eso que yo hacía. Pero tú, que hacías lo que hacías. Sí, yo. Porque ya ese pecado no me define. Dice Juan, en uno de sus sabemos, hemos sido emancipados del poder del pecado. Y la última certeza, que no se las mencioné, es la certeza de una victoria futura. Y con esto termino la predicación. Certeza de una victoria futura. Y Juan nos dice, has sido emancipado del poder del pecado. ¡Qué bueno! Ya el pecado no me domina. Pero luego viene en el verso 19 y te dice, somos de Dios, pero el mundo es del maligno. Por tanto, esa posición de hijo, de ser emancipado, nos coloca frente al mundo. Ahora somos bichos raros, fanáticos, una palabrita de moda, fundamentalistas, intolerantes. ¿Cuál dijiste, Bachi? Retrógrados. Estoy intentando contextualizarnos en estos días, lo que nos hablan en estos días. Radicales, faltos de amor. Es interesante porque las palabras se han vuelto armas. Si no somos inclusivos, somos excluyentes, porque la palabra se ha vuelto un arma. Si tú no eres una persona inclusiva y llena de amor, no te queda otra. El español es clarito. ¿Cuál es el antónimo de ser inclusivo? Es ser inclusivo. Excluyente. ¿Eres un excluyente? Bueno, eso ya Juan nos lo dice. Clarito dice. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, gloria a Dios por eso, pero no lo practico porque me guardan. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y por eso el maligno no le toca. Pero sabemos, lo que estamos hablando ahora, verso 19, que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Por tanto, dentro de esa certeza de la visión futura, hemos sido emancipados del poder de pecado, pero estamos ahora representando a Dios de frente al mundo. Y no soy romántico, el conflicto es inevitable. Pero la Biblia tiene un equilibrio para cada cosa. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. A mí en lo personal me preguntaron, ¿qué tú tienes contra los homosexuales? Yo le dije, ¿contra los homosexuales? Nada. Nada. ¿Contra ti como persona? Nada. No tengo contra ti nada. ¿Que no esté de acuerdo con lo que haces? Bueno, eso es un derecho mío. Puedo estar o no de acuerdo. ¿Le gustan a Joel las camisas negras? A mí no. Un gusto de Joel, no tiene por qué ser el mío. Muy bien. Y vamos terminando ya.
la última idea, descubrir la realidad de quién es Dios. Y aquí hay una perla preciosa en este verso que viene ahora. Descubrir la realidad de quién es Dios, escuchen, cambia por completo el pensamiento de un hombre. Cambia por completo el pensamiento de un hombre. El verso 20 dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Voy a llevarlos rápido a dos textos. Mateo 26, 56, se los voy a leer. Miren. En este texto de Mateo 26, 56, nos narra cuando vinieron a capturar a Jesús. Él estaba orando en el Getsemaní y vinieron a capturarlo. ¿Saben esa historia, verdad? Judas le dio un beso, Pedro le corta la oreja a un guardia. Al final se llevan a Jesús. Miren este detalle. El verso 56 nos da un elemento histórico. Mas esto sucedió para que se cumpliesen las escrituras de los profetas. Entonces, todos, escuchen, todos los discípulos huyeron. Perdón. Todos los discípulos huyeron. ¿Quién está escribiendo esta carta? ¿Quién escribió esta carta? Bien, Juan. Juan entonces era uno de los discípulos, ¿verdad? Por tanto, aquí Mateo nos está diciendo que Juan fue uno de los que cuando vio que habían guardia, palo, espada y cárcel, ¿qué hizo Juan? Voy echando. Eso es lo que cuenta el texto. Todos, Mateo te da el absoluto. Todos los discípulos, dejándole, huyeron. Todos. Hubo uno que le siguió de lejos y no fue Juan, fue Pedro. Lo siguió de lejos, pero Juan se fue echando. Ahora, en otro texto de la misma escritura, en el libro de los Hechos, es interesante porque capturan a Jesús, no te dice que capturaran al resto de los discípulos, solo a Jesús. Es decir, que a ellos no, en ese momento en que huyeron, no experimentaron un castigo físico sobre ellos, o por lo menos no está registrado. De que les dieran golpes, no sabemos. No te lo dice. Pero en Hechos, capítulo 5, 40, sí te dicen bien clarito qué pasó con ellos. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, dentro de ellos estaba Juan, después de azotarlos, aquí sí les dieron palo, aquí sí, y queda registrado que le dieron golpe. Después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Le dieron leña, ahí en la estación de Shanghai, le dieron leña, le dijeron, y no me hablen más de Jesús, ¿oíste? Mira, no me hablen más de Jesús, porque lo que te hice ahora te lo voy a volver a hacer. Y los pusieron en libertad, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos, alegres de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Es la misma persona, es Juan igualito, que cambió en Juan. ¿Qué cambió en este hombre? La última de sus certezas, sabemos, yo sé, dice Juan, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado el entendimiento. Miren, hermanos, cómo Dios puede cambiar el entendimiento de una persona y cambia la vida de esa persona por completo. Lo que Dios hace en el corazón del creyente
cambia su vida por completo. Y no es que seamos rebeldes sin causa y querramos fajarnos con el resto del mundo. No, es que lo que Dios ha hecho en el corazón de cada creyente es una obra individual que te vira tu mundo al revés. O mejor dicho, tu mundo al revés te lo organiza. Te lo organiza. Y chocas con el resto del mundo. Pero sabemos que el entendimiento, que nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Jesús no da chance a otra cosa. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie, cuatro absolutos, y nadie va al Padre sino por mí, dijo Jesús. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahí estaba la convicción de Juan. De ahí venía la seguridad y la certeza de este hombre. Y eso es lo que él quiere decirles a esta iglesia que está en esta bobería con los errores y las falsas doctrinas. Dice, señores, concéntrense en lo más importante. Se les ha dado vida eterna. Están en el verdadero. Todo lo demás, déjenlo pasar. Y al final, ya para terminar, en el verso 21, nos pone una cláusula, como cuando estás viendo una película y te dice al final, continuará. Continuará. Dice, hijitos míos, guárdense de los ídolos. Ya él ganó la pelea, pero nosotros la estamos peleando día a día. Que esa certeza inunde tu corazón y te haga caminar día a día con la advertencia, guárdense de los ídolos. Amén. Amado Señor y Dios, gracias te damos en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por darnos esperanza, fortaleza, consuelo de que en ti tenemos vida eterna y estamos en el verdadero. Estamos en el verdadero. Gracias por esa esperanza tan firme, tan sólida. Independientemente de las circunstancias que choque y golpea nuestras vidas, estamos en el verdadero y nos has dado la vida y esa vida está en tu Hijo Jesucristo. Aquí estamos como la iglesia de Jesucristo, rendidos ante tu señorío y tu poder, esperando y confiando en ti, Señor. Bendice, oh Dios, a esta tu iglesia, bendice a la iglesia en este lugar y permite que sea un faro de luz y esperanza a otras personas que hoy no te conocen. En el nombre precioso de Cristo oramos. Amén.